miércoles millennial. Y bueno, pues ahora por razones de espacio se va a reducir esta mesa. Y en lugar de ser casa llena, luego como con 11, ahí estaba una marabunta de millennials al foro. Pues nada más podremos y iremos rolando. ¿Les parece bien? Perfecto. Ah, muy bien. Pues los voy a saludar de acá para acá. ¿Cómo estás, Alfonso de la O? Hola, ¿qué onda? Buenas Poli. noches del Politécnico aquí. Feliz de estar con todos ustedes otra vez. No, pues qué bueno, bienvenido. María Torres Arpipús de la Ibero. Hola, Yuri, buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, aquí. Emilio Guerra del TEC de Monterrey. Mi Yuri, mucho gusto de volver a estos foros y ahora con estas novedades televisivas. Ay, sí, pues está muy bonito este Me foro, gusta, ¿no? me Está gusta. muy bonito. Me gusta este foro. ¿Cómo estás, Saúl Martínez de la UNAM? Emocionadísimo de esta nueva etapa, Yuri. Encantado de saludarlos. Pero allá también había tele. Aquí. Más No pongan nervioso. Poquito. Este foro ya está más llamativo. Sí, bueno, porque estas cámaras de televisión son más grandes y más, claro. ¿no? Saben más a cámara de televisión, pero en realidad son iguales en calidad a las que había ya en la cabina de Imagen Radio antes, o sea... Lo que sí es que los que vinimos a esta mesa somos los más viejos que estamos Empezando por ti. en Imagen Radio. Sí, bueno, empezando por mí, pero, o sea, de los primeros... de los fundadores. Que aquí seguimos. De los fundadores, aquí estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quieren hablar primero del State of the Union y del impeachment? ¿O quieren hablar primero de todas las broncas que hay en la UNAM? Y entiendo, se están cocinando también en el Poli. ¿Con cuál arrancan? ¿Con qué tema ¿Cuál arrancan? queremos arrancar? Pues yo creo que con la UNAM y Empecemos el por Poli. aquí. Yo creo que es una... Yo creo que es una situación crítica que si bien ha tenido precedentes en cuanto a manifestaciones, no había explotado de la forma como lo ha hecho. Dicen que la universidad, y en específico tanto la UNAM como el Poli, son un microcosmos de la realidad social, de la realidad del país, Sí, es y cierto. creo que se refleja en este caso. Pero también creo que de la universidad deben de surgir las soluciones a los problemas políticos, sociales, económicos, y es lo que se tiene que proyectar en esta situación. Vemos que históricamente pues, las mujeres han sido vejadas, discriminadas. Se está visibilizando este problema y no es nada nuevo que en la Universidad Nacional, en el Instituto Politécnico, como en otras universidades, existe violencia de género. Simplemente antes no se tomaban las medidas adecuadas. No se hablaba de ello, ¿no? No. Yo creo que hace 20, 30 años era un tabú, era normalizado, pero se están estableciendo mecanismos para poder combatir este problema. Sin embargo, también existen las tergiversaciones de estos grupos de choque que no sabemos para quién sirven, pero que no dialogan. En el caso muy específico de la UNAM, que es la institución de la que yo vengo orgullosamente, en todas sus coyunturas el diálogo ha estado presente y únicamente en 1999 con el Consejo General de Huelga que hubo estos grupos de choque, nos dejaron la experiencia de un auditorio que lleva más de 20 años subordinado a las mafias, subordinado a actores que pues las autoridades no quieren tocar. Yo creo que es enfático hacer planes de acción y tratar este problema con perspectiva de género. Es decir, de construir todos estos estereotipos preestablecidos en cuanto a roles de género y construir una sociedad, una comunidad universitaria más igualitaria. Hoy el presidente López Obrador dijo en la mañanera que era evidente que había mano negra, ¿no? Meciendo la cuna en estas manifestaciones. La verdad es que cada que hay un movimiento estudiantil en la UNAM o en el Politécnico siempre se ha dicho lo mismo. Nada más que antes se pensaba que la mano negra era la de López Obrador y su gente y su movimiento. Ahora, ¿quién sería la mano negra que estaría moviendo la cuna y qué cuna? Porque los temas son completamente distintos, ¿no? Yo creo que es muy importante mencionar que la discusión respecto a lo que pasa y está pasando en la UNAM, ya pasó durante tantos años en el Poli también,
pues tiene mucho que ver con la hegemonía de la propia universidad, de las propias universidades. No es algo que la gente no sepa, que los grupos porriles o la propia naturaleza revoltosa, por decirlo así, de la UNAM, y me atrevo a decirlo desde afuera, no desde adentro, pues tiene mucho que ver siempre con quienes quieren estar en el poder, ¿no? Yo creo que decías hace rato que la UNAM es un microcosmos de lo que pasa en México, y yo creo que eso es importante que se discuta y se debata, porque pues en las universidades debería de ser lugar en donde se resuelvan los problemas desde la discusión y hasta la propia organización, ¿no? Y yo creo que el error más grande, más allá de saber quién son los nuevos titulares de estas mafias o quien termine meciendo la cuna, el problema es que se debe de dejar de politizar. Yo creo que, para empezar, la academia, y en segundo lugar, la discusión universitaria. ¿Quiénes son? No lo yo sé. digo que está muy bien que estén politizadas. Es la mejor edad para estar, y muy politizado, ¿no? Yo veo a las chavas ahorita, no en este preciso instante en la UNAM, sino desde hace por lo menos 2 años, también muy activas en México. Claro, con el tema de el abuso y el acoso. Muy movilizadas, muy organizadas. Perdón que te interrumpa. Desde hace algunos años en el Politécnico y en la UNAM, justamente como lo mencionaba Saúl, se han empezado a visibilizar los A ver, va de nuevo. estos temas, visibilizar los A ver, temas de otra vez. acoso Poncho, sexual, otra vez. visibilizar los temas de ¡Ándale! Se logró. Y es bien interesante porque eso quiere decir que los mecanismos que están implementando las autoridades no están sirviendo. O sea, los casos siguen aumentando. El mismo pliego petitorio, que desde hace muchos años que sigue existiendo, son las mismas propuestas, son los mismos despertar de estos universitarios, y es muy válido. Yo creo que es una causa bien justa salir a movilizarse de esta forma. Históricamente el Politécnico y la UNAM siempre van a estar involucrados en temas políticos. Claro. A mí me tocó, por ejemplo, el paro ya desde hace algunos años, donde estuvo inmovilizado el Politécnico por muchos meses. Discutimos y realmente eso. los estudiantes no eran los que estaban detrás del paro, eran personas externas a la institución que buscan intereses políticos para posicionarse en ciertos grupos de poder o como Yo ustedes creo lo que el quieran problema ver. no es que haya movilidad o haya organizaciones. Iba a hablar, perdón que te No interrumpa y te detenga y te pare en seco, pero iba a hablar la señorita, única señorita que hay, además de mí. Bueno, yo ya soy seño, pero aquí está Solo quería María, refutar mi que punto, iba a hablar. que espero que me des permiso de hacerlo. Ahorita Después del en un mío. segundo, Adelante. va a hablar María. Justo, la cuestión, que yo mencionaba era, las mujeres se han organizado, se han movilizado, y ya sea la UNAM, ya sea el TEC, ya sea la Universidad Iberoamericana, ya sea el Poli, se han unido para quejarse de lo que está pasando, de lo que mucho tiempo no pudieron hablar. Entonces, la tirada ahorita con lo que pasó hoy en la UNAM es, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No qué se ha hecho y entonces qué seguimos haciendo. Si vemos que eso no está funcionando, si no ha funcionado y si siguen habiendo casos de violación, si siguen habiendo casos de abuso, si siguen habiendo casos de hostigamiento, el título que le queramos poner a las situaciones que están pasando, entonces, ¿qué nuevas propuestas vamos a tener? Y como decías, estos grupos de choque no están permitiendo que esos pliegos, que esas nuevas propuestas lleguen a donde tienen que llegar para que entonces verdaderamente sean posibles soluciones. Claro, a mí me resulta preocupante que hoy sale el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, a dar una conferencia de prensa, a expresarse acerca de los hechos de ayer, tanto en la Facultad de Derecho como en Rectoría, pero daba cifras y decía que en 2016 se implementó un protocolo para erradicar la violencia de género, y de 2016 a la fecha únicamente se han sancionado 100 casos, 100 casos por violencia de género. Entonces, en una comunidad de más de 180,000 de manera si lo vemos presencial, porcentualmente no es nada. No es nada, no es absolutamente nada. Y esto denota el fallido mecanismo para erradicar la violencia de género. Hoy se presenta un programa de 5 acciones que se mira bien en el papel. La ampliación del tribunal universitario para que juzgue con perspectiva de género, también otros aspectos, el darle un reglamento a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que increíblemente no lo tiene. De igual forma, crear un organismo autónomo para tratar estos casos, que yo creo que es importantísimo, que sea autónomo a la universidad, que no exista una relación ni laboral ni académica entre las partes. Y sobre todo, lo más importante,
se habló por primera vez en toda la historia de la Universidad Nacional de la implementación de materias en donde se fomente la perspectiva de género. Yo creo que la educación es la base para la prevención. Es la base para la prevención. Sí. Y de nada sirven 3 doctorados, maestrías, saber todo el derecho del mundo, la ciencia política, si no pueden tener un comportamiento adecuado con base en la igualdad y en la equidad de género. Ya se impacientó Emilio. Sí, es que... Le urge hablar. Tú puedes. Gracias. Como siempre secuestro aquí el micrófono un poquito, yo lo haré muy breve. Les Yo voy a creo poner, mira, les voy a poner una chicharra para que... Sí, eso sería bueno. Sería- Sí, Una ajá. bubucela. Bueno, seré breve. Yo creo que el problema es precisamente eso. Qué bueno que haya movilidad, qué bueno que haya movilizaciones, qué bueno que haya organización, qué bueno que haya generación de discurso. Pero qué mal que exista esta gran diferencia y esta gran frontera entre la institucionalización de estos movimientos, que eso es lo que me parece que es el reto más grande. Decías hace rato y todos coincidían, la educación es lo más importante y se está tratando de la casa de estudios más grandes de este país y el sistema de educación superior más grande de este país. Qué bueno que haya movilidad, es más, que la haya aún más, ¿no? Que detengan, si es necesario, las actividades ordinarias para detener estos casos de violencia de género que hay, y no solo la violencia de género, toda la serie de injusticias que hay en general alrededor de la universidad. El problema, Yuri, creo yo, es que por más movimientos que ha habido, por más paros que han habido, estaba leyendo hace rato un comunicado de la FES Catlán respecto de el paro que quieren hacer ahí y todas estas diferencias, es que no hay una vinculación entre lo que los universitarios quieren y las autoridades universitarias. Y ahí, en ese espacio gris que hay entre la voluntad de los universitarios y la miopía de las autoridades, se presta para secuestrar políticamente a estas instituciones. Creo yo que ese es el problema. ¿Qué es lo que está pasando, no? Normalmente cuando no existe este diálogo o existe este espacio gris, vienen justamente los grupos de choque a empezar a cerrar las instituciones, a faltar a lo mejor a las asambleas estudiantiles que normalmente se usan para votar si se para o no, y que es un problema que siempre ha estado en la educación en México y que es un problema que se tiene que atacar ya. Porque a fin de cuentas no sirve de nada, o sea, no se logra nada con estos shows de violencia, de agresión, de grafitis, de destrucción de propiedad, de lo que quieran. No Bueno, sirven para habría nada. feministas o sea, llaman que la te atención. vendrían a refutar ese Claro, punto y te dirían que entonces es claro lo que sí se tenemos que logra hacer. porque se logra Pero que cuando volteen a estamos ver y hablando de- visibilizar Sí, con el tema, ¿no? símbolos. Cuando sí, estamos eso, hablando sí. de que son grupos de choque o cuestiones así, que entonces difieren la atención de lo que se quiere lograr, entonces ya no tiene tanto sentido como fue el movimiento que vimos en el Ángel de la Independencia, ¿no? Bueno, no llegamos a ninguna conclusión, pero tenemos a un fiscal, ya tenemos que hacer la pausa. Adelante. Pero tenemos un fiscal que tenía ganas de eliminar la figura de feminicidio del Código Penal, imagínense. No, O sea, ahí es donde estamos. Nuestro fiscal general de la República dice que era mejor idea eliminar la figura de feminicidio del Código Penal. O sea, ¿en qué están pensando de Esa veras? distancia Puras es- regresiones. Tenemos que hacer una Exactamente. pausa. Qué bueno que López Obrador ya le corrigió la plana hoy en la mañanera y dijo que esa figura, ese delito se queda en el queda. Código Penal. Pues claro que se queda. O sea, si es la única herramienta legal que tenemos las mujeres mexicanas hoy por hoy para intentar ir en contra de esta ola insoportable de violencia contra las mujeres. Me acompañan María Torres Arpipuz, de la Ibero, Emilio Guerra, del TEC, Alfonso de la O, del Poli, Saúl Martínez, de la UNAM. Ya terminamos con el tema de universidades, que aunque no concluimos nada, están otros temas que Así vamos a es. abordar. Claro. El tema de Donald Trump, ya la libró, ya tiene el camino Bueno, así, bueno. despejado, completamente despejado Pero de aquí. demonios. Era algo que ya sabíamos, o sea, el Congreso tiene mayoría republicana. Esto ya había pasado en la historia con Andrew Johnson Sí, y Bill pero uno Clinton siempre y tiene la esperanza. una esperanza. Pero pues en este mundo yo creo que ya estaba dictado que iba a estar, ¿no? Ahora tiene el camino libre hacia las La elecciones y no reelección. veo algún candidato demócrata que le pueda hacer la pelea. O sea, Bernie Sanders está ahí, Elizabeth Warren, pero ninguno le está dando como el tú a Trump. Este Algo que chavo me- joven gay en Iowa, el que ganó, también está pero interesante, ganó ¿no? Por nada. por una nada le ganó a bonita. Bernie Sanders. Pero, por ejemplo, algo que a mí me gustaría rescatar del discurso que Donald Trump dio ayer, justamente tocando el tema de Guaidó,
es que hace unos días Nicolás Maduro dijo que quería sentarse con Estados Unidos a negociar justamente el tema de Venezuela. ¿Y qué le dijo Trump ayer con el reconocimiento ante todo el Congreso, aplaudiéndole a los republicanos y los demócratas? No estamos dispuestos a negociar. Nuestro presidente legítimo es Juan Guaidó. A mí lo que me causa cierto cuestionamiento interno, pues es el hecho de que, por ejemplo, Guaidó ha estado viajando, ha sido una gira artística internacional, estuvo con Macron en París, estuvo con Boris Johnson en el Reino Unido, que viene también del tema del Brexit, con Angela Merkel en el foro de Davos, y al final del día, nada de eso ha servido para voltearle o doblarle el brazo a Nicolás Maduro ni a su régimen en Venezuela. Sí, ahora sí que como diría mi querida colega de la competencia, Donald Trump le contestó algo así como negóciame esta, ¿no? O sea, sí. Prácticamente, pues. Pero yo creo que Guaidó, con este reconocimiento por parte del presidente de los Estados Unidos, adquiere un grado mayor de legitimidad con la oposición venezolana, que lo estaba atacando fuertemente por su tibieza ante el gobierno de Nicolás Maduro. Y en cuanto al impeachment, ya se veía venir con un senador republicano. Lo interesante es que Mitt Romney, el ex candidato presidencial de 2012, uno de los pilares del Partido Republicano, se convierte en el primer senador en la historia de Estados Unidos en votar contra el presidente en juicio político. Yo creo que, como dicen, en el caucus de Iowa, esa asamblea para elegir delegados, el gran perdedor es Joe Biden, que quedó en cuarto. Que hace algunos meses se perfilaba como el favorito, y ahora están en las encuestas. Y ahora es Pete Buttigieg y Bernie Sanders. Perdón, Yuri, adelante, discúlpame. No, Emilio. Es tu momento. Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo contigo, Saúl. Creo que el respaldo de Donald Trump a Juan Guaidó, lejos de legitimarlo, me parece a mí más que le quita el crédito. ¿Por qué? Pues obviamente Venezuela ha sido un rehén de la política exterior prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, la mitad del 20, todo lo que llevamos del 21. Y pues a mí me parece más bien una puesta en escena, y también que lo hacen los americanos, las puestas en escena. Pan y circo. En donde todo el State of the Union se levanta a aplaudirle a Juan Guaidó, hasta los opositores de Donald Trump. Entonces, bueno, yo creo que es muy, muy interesante entender pues la hegemonía americana tan importante y tan robusta en la manera en la que se ha conducido el mundo occidental y un poco ahora también la contrapropuesta oriental, pues que sigue teniendo presencia en América Latina, ¿no? Y que quiere seguir teniendo presencia en América Latina. El tema del impeachment de Trump, bueno, creo que está un poco de más comentar que la aritmética nos dio la razón en el sentido de que pues obviamente iba a estar absuelto. Sin embargo, creo que sí existe una inestabilidad argumentativa en decir, bueno, van a votar o quieren votar por un candidato que sufrió un procedimiento de impeachment. Pero eso no va a servir de nada si no hay un candidato demócrata sólido, que desafortunadamente creo que no lo hay. En este momento no lo hay. Ahora no lo hay. Y por ejemplo, si nos metemos ya en el tema del discurso que dio ayer, yo creo que sí es importantísimo lo que arrojó. Porque habla de recuperar la riqueza, el poder y parte de la hegemonía estadounidense en el mundo, que era algo que muchos analistas internacionales lo dudaban en el año de 2016. Por ejemplo, en política exterior nos habla de firmar acuerdos que sean justos y recíprocos, ¿no? Algo que ya está pasando con México y con Canadá en la renegociación del TEMEC, que seguramente puede pasar algo ahí con China, ¿no? En política interna nos habla de la estabilidad y el bienestar económico que actualmente existe en Estados Unidos, y yo creo que eso es su principal arma electoral. Algo que prometió durante campaña y algo que está cumpliendo. Entonces yo creo que si empezamos a analizar un poquito más el discurso, vemos una proyección hacia futuro, encaminándose justamente hacia la reelección, donde no hay nadie más que Donald Trump. Y él y sus asesores lo saben. Claro. La estrategia es esa, ¿no? Pero ¿no les pareció también que el discurso de verdad fue pan y circo? O sea, les dio por su lado a los gringos a todo lo que querían escuchar. Bueno, o sea, a Trump le gusta el show. Es que es un reality TV star. O sea, él lo que sabe es eso, es hacer el show. Y les dio por su lado completamente todo lo que es la economía, que sí, le está yendo muy bien a Estados Unidos. Ok, perfecto. Entonces, por ahí les dio todo su lado. También con lo del asesinato de Soleimani. En Irán. Sí. También, Soleimani. O sea, con el regreso del militar con su familia, ¿no? O sea, eso era show. Yo creo que la lectura a todo esto es más bien el nacimiento de esta nueva filosofía política o estas nuevas formas de hacer política, en donde, yo creo que
en la forma tradicional o en un poco la forma en la que crecimos de cómo veíamos la política, tiene golpes muy fuertes Donald Trump. El Mueller Report, todo el tema del FBI, todo este tema de su intervención con Ucrania y Rusia, que pues, es el Mueller Report, todo esto, el impeachment, y aún así no lo tumban. ¿Pero por qué no lo tumban? Porque es exactamente la misma historia que le pasa a Boris Johnson en el Reino Unido, en donde llega y hace declaraciones racistas a diestra y siniestra. Es la misma historia que pasa, desafortunadamente, creo yo, en México ahora con el presidente que tenemos, que también da declaraciones un poco en Brasil, afirmativas. En Brasil. Y no hay la potencia institucional suficiente para poder tumbar el contrapeso. A estas filosofías Es que es el políticas. contrapeso institucional, porque técnicamente no era un político. No, Claro, es un empresario ándale. y ha ocupado técnicas justamente de negocio en campaña y durante su administración. Más que eso, yo creo que la lectura a gran escala es cómo están utilizando tan bien estas nuevas formas de hacer política a través de la disrupción. Excelente De la comunicador. disrupción. Igual que los diferentes presidentes de los que ya hablamos. Que además hay yo no sé si ustedes se han preguntado eso, pero, por ejemplo, Donald Trump o Boris, ¿no? O sea, todos estos presidentes Populistas. y presidentas que han sido calificados en efecto como populistas, si comparten una, digamos, una característica, es que le hablan a la gente de a pie, Claro. que se siente escuchada en sus necesidades. Se más siente básicas. excluida por el sistema. Aunque en realidad no les resuelvan nada, Claro, nada. claro. Es como, yo te represento, yo sí te veo, yo sí te escucho. Y eso, Da un grado pues de tienes satisfacción. a la gente en Estados Unidos del Rusty, que neta, no solamente no les ha cumplido todo lo que les prometió Donald Trump, sino que están más pobres que nunca. Claro. Sí. Y van a volver a votar por por él. él. ¿Por qué? Porque se sienten vistos. Y es que ¿no? por En El fin, muro ¿no? se cae hasta con el muro se cae, que viento. también lo mencionó también en el tema ahí del está. discurso. Y esa Bolsonaro, invisibilidad. misma cosa, ¿no? En fin, o sea, aunque en realidad no genere mejores realidades No. para esas bases duras que les Se ha sienten llamado así, observados. Y es se que sienten vistos. Que nunca se vieron en las épocas anteriores y en las formas anteriores Y de al, hacer menos, y al menos lo que política. puedo aportar aquí es que, por ejemplo, hay una regla muy básica de por qué está pasando esto en el mundo. No una, es una fórmula que es como los excluidos de la globalización, que son el 60% de la población mundial, en donde el sistema los hace a un lado y se sienten atraídos por este tipo de personaje. Dos, la democracia es un sistema que está fallando. Hoy la gente ya no se siente representada por los partidos políticos, existe un desgaste muy cañón en ese aspecto, y lo que hacen es que llegan personajes que con una varita mágica vienen a decir que pueden hacer Externos. otro y que están en contra del establishment establecido, y que dicen, nosotros vamos a hacer esto y nos vamos a salir de aquí, nos vamos a salir del Tratado de París, de foros multilaterales, y al final del día funciona porque es el público, es lo que la gente quiere escuchar, Claro. y es lo que la gente le está apostando, a algo diferente, algo ya no del político. Y una respuesta al hartazgo que Exacto, se ha al venido hartazgo practicando social por décadas. Completamente Sobre todo- contra el hartazgo de todo el sistema. Lo que México, yo el mayor ejemplo. mencioné en algún momento. Chile, Colombia. En algún momento mencioné que una característica esencial del populismo, que por cierto viene en un libro que le regalé a Yuri en Año Nuevo hace unos años, de Fernando Vallespín, bueno, que hace binario lo que es naturalmente múltiple. O sea, Claro. lo que es variable y múltiple, el populismo lo que hace es secuestrar y cooptar esas líneas lógicas y decir, es A y es B. Yo soy el pueblo. Si no estás conmigo, estás contra Estás mí. contra mí. Y hacer estas divisiones pues, Como en México. hacen que, Que es exactamente, el mismo se discurso que estamos simplifique Porque escuchando lo aquí. que hace la es ecuación. infantilizar a la sociedad por completo. Sí, claro. Exacto. O sea, la infantiliza, punto. O sea, los toma por idiotas a todos. Exacto. O sea, infantiliza al pueblo, así, los infantiliza, porque la gente nada más es capaz de comprender lo que comprendería un niño de 7 años. Claro. No más Blanco que y eso, negro, bien no o más mal, que eso. sí. Y no, la no discusión más que eso. pública es sencilla. Se empobrece durísimo. Sí, se empobrece sí, por se hace completo. simplista, ¿no? Y que Fuentes o desafortunadamente no. son fórmulas que están funcionando. Miren, ya nos